Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba a cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá. Hace 5 años, esta joven de 19 años hizo una denuncia contra su propio padre, acusándolo de un terrible crimen. Todos creyeron lo impensable, pero con el paso de los días, la verdad comenzó a salir a la luz de manera estremecedora. Todo había sido una mentira fabricada por un arrebato de rabia. Sin embargo, cuando la chica intentó retractarse, ya era demasiado tarde. La máquina imparable de la justicia ya había tomado su curso, y las consecuencias para su padre fueron devastadoras. Ahora, ella y su madre luchan por devolverle la libertad. Te invitamos a quedarte hasta el final del video, porque lo que estás a punto de descubrir es solo el comienzo de una historia llena de giros inesperados. Una trama aún abierta. El caso de Jazmín Carro. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Ana Jazmín Carro nació alrededor del año 2005 en la ciudad de Córdoba, una provincia ubicada en la región central de Argentina. Creció en el seno de una familia amorosa compuesta por su madre Lorena Méndez, su padre Julio César Carro y 2 hermanos. Fue criada con las restricciones normales de unos padres que intentaban educarla con normas y límites, bajo los parámetros del respeto, la colaboración en casa y el buen desempeño en el colegio. La chica fue descrita como una persona extrovertida, activa en deportes y con una amplia red de amigos, en su mayoría hombres. Cuando comenzó a atravesar la adolescencia, se volvió un poco distraída con sus obligaciones. Empezó a tener malas calificaciones en el colegio y a responder de manera grosera y altanera. Por lo tanto, sus padres le imponían disciplina, aplicando castigos comunes como llamarle la atención o prohibirle el uso de su teléfono celular, entre otras medidas. Para entonces, estudiaba secundaria en el colegio Domingo Faustino Sarmiento, una institución que, según algunas fuentes, tuvo una gran influencia en su entorno, sobre todo por el fuerte manejo que tenían con respecto a temas de feminismo. De hecho, entre 2019 y 2020 hubo un intenso debate sobre la ley del aborto, mientras que en su colegio se registraron numerosas denuncias y despidos de profesores por casos relacionados con abusos sexuales. Este tema será relevante más adelante en la investigación. En marzo de 2020, cuando Jazmín tenía 14 años, su vida y la de su familia dieron un giro inesperado y dramático. En una conversación que dejó a su madre completamente paralizada, Jazmín reveló una noticia tan impactante que desmoronó la tranquilidad que hasta entonces habían conocido. Le contó que su padre había abusado sexualmente de ella cuando tenía aproximadamente 6 años. Por supuesto, no tuve ninguna duda. Cuando ella me dice esto, así como lo cuentan ustedes, en una especie de disciplina con ella, me dice, yo no voy a respetar a mi papá porque él me tocó. Ajá. Quedé consternada, no podía creer. No podía creer no porque no le creía, sino porque mi marido era intachable, pero no dudé de ella nunca. Lo único que hice fue,
contenerlo en ese momento, le pregunté si había pasado algo más, cuándo, le indagué un poquito para que se pudiera abrir conmigo, a ver si había algo que no me podía decir. Le dije, bueno, tranquila, yo voy a enfrentar a tu papá. Ese mismo día, Lorena, sin mediar palabras ni esperar una defensa por parte de su esposo, simplemente lo enfrentó y le exigió que se fuera de la casa. Durante la acalorada discusión, Julio intentó defenderse y para demostrar que las acusaciones de su hija eran falsas, les propuso acudir a las autoridades y presentar la denuncia. Aseguraba no tener nada que ocultar e insistía en su inocencia. Mi hija me dijo a mí esto, yo enfrenté a mi marido y mi marido quería decirme, ¿cómo hago para demostrarte que eso es verdad? Vamos a denunciar, de él nació, vamos a denunciar. Él fue con nosotros al Pueblo de Mujer, porque yo no lo quería escuchar. Me dijo, vamos a hablar con Jazmín. Yo le dije, no, que ni se le acercara, yo no le prohibí. Cuidándole a ella, cuidando lo que ella me decía, todo el tiempo. Entonces él me dice, vamos, y fuimos. A él en ese momento lo dejaron afuera y nosotros iniciamos con la denuncia. De inmediato, acudieron a la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en el Polo de la Mujer de Córdoba, y radicaron allí la denuncia. A pesar de ser menor de edad, las autoridades separaron a la niña de su madre y la sometieron a un interrogatorio sin la presencia de un adulto ajeno a la unidad judicial. Mientras tanto, el padre fue brevemente recluido en una zona del lugar mientras se recogían las declaraciones. En esa primera entrevista, Jazmín supuestamente solo expresó lo que ya le había dicho a Lorena, que durante su infancia su padre le tocó sus partes íntimas. Además, se habló de que hubo amenazas de que no contara lo sucedido, porque de lo contrario se lo llevarían preso. Al finalizar la entrevista, informaron a la madre que parecía haber algo más que la niña no había querido revelar. Para descartar cualquier situación más grave, recomendaron que la menor se sometiera a exámenes médico-forenses. Lorena, ante la situación, firmó la solicitud. Al padre de la chica no lo escucharon. Quedó detenido por unos días y luego fue liberado, pero con una orden de restricción de acercamiento. No podía estar cerca ni de su esposa, ni de Jazmín, ni de sus otros 2 hijos. En los siguientes días, la adolescente fue sometida a una revisión médica invasiva para una menor de apenas 14 años, pese a que nunca había tenido un novio y mucho menos relaciones sexuales con nadie. Aproximadamente 20 días después, Jazmín no pudo seguir ocultando la angustia que la había estado consumiendo. Un peso insoportable la llevó finalmente a confesar la oscura verdad a Lorena. Todo lo que había dicho sobre su padre era mentira. Nunca le hizo nada, aclaró. No hubo abuso, no hubo maltrato, solo una mentira alimentada por el enojo ciego que sintió cuando su padre, con mano firme, la obligó a seguir las reglas que ella en ese momento tanto detestaba. Una amiga, que había sido una verdadera víctima, le contó un abuso que sufrió y ella tomó su historia como propia para sacarse a su papá de encima y evitar el regaño que la madre le estaba imponiendo por faltar el respeto. Lorena comprendió que aquello no era solo una simple confesión, sino el inicio de una verdad que podría desgarrarlo todo. Acudió de nuevo al ministerio para contar que lo que su hija había dicho era mentira y levantar la denuncia. Sin embargo, las autoridades en el lugar le negaron la posibilidad de hacerlo y le informaron que no podían cerrar el caso. Según la percepción de la madre, no le creyeron. Al contrario, parecían pensar que ella estaba manipulando a su hija para defender a su esposo. Cuando sintió que las cosas se salían de control, Jazmín también habló con su abuela materna y le contó que todo lo que había dicho sobre su padre era mentira. Tratando de mediar y poner fin a la situación, la abuela acompañó a Jazmín ante las autoridades para que contara su nueva versión. Sin embargo, a Jazmín no le permitieron hablar. Solo tomaron la declaración de la abuela sobre lo que ella le había contado. Paralelamente, Lorena emprendió una campaña para detener lo que estaba ocurriendo y buscó ayuda de manera insistente ante las fiscales a cargo. Sin embargo, su única respuesta fue que sometiera a su hija a terapia psicológica. Al principio, consiguieron que la adolescente fuera evaluada por una psicóloga de asistencia a la víctima, un organismo que también dependía del gobierno. Posteriormente, fue entrevistada por una especialista de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. Sin embargo,
Cada vez que ella intentaba afirmar que las cosas no habían sido así, que nunca había sufrido abuso, la psicóloga le respondía que podía ser que lo hubiera olvidado, ya que era algo común en personas que habían sido víctimas. Luego, la psicóloga recreaba en su mente escenas con su padre, sugiriendo actos lascivos. En abril de 2020, Julio rompió con el dictamen de la justicia que le impedía acercarse a su familia y comenzó a frecuentar la casa nuevamente, primero los fines de semana y luego todos los días. Durante ese período sucedió lo inevitable. La policía arrestó al padre. Finalmente, tras un año de lucha, Lorena logró ver el expediente y descubrió una información que hablaba sobre un supuesto acceso carnal. Se decía que la adolescente había sido obligada a tocar las partes íntimas de su padre. En la entrevista con el médico que la examinó, específicamente en la sección donde se detallaban los antecedentes del hecho, había un párrafo que indicaba que la niña no solo había sido manoseada, sino que por momentos la obligó a tener sexo oral. Era un hecho que, aunque difícilmente podría comprobarse, especialmente después de 8 años, agravaba el caso. La acusación pasó de abuso simple a abuso con acceso carnal, sumando todos los agravantes. Lorena y Jazmín tardaron un año en entender que desde la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas no habían sido atendidas debidamente, pues la adolescente no recibió ayuda psicológica o de contención suficiente. Sintieron que el caso había sido manipulado. Jazmín debió presentarse a una pericia psicológica previa en la Cámara Gesell, un espacio especialmente acondicionado para entrevistar a víctimas o testigos de un delito, como niños, niñas, adolescentes o personas con capacidades limitadas. Estas cámaras se utilizan para registrar y preservar su testimonio, al tiempo que se busca evitar la revictimización. En las entrevistas interdisciplinarias realizadas en febrero, marzo y abril de 2021, la joven ratificaba el abuso. Según el expediente, en cada una de estas instancias presentó un relato coherente y consistente, en el que supuestamente manifestó síntomas de angustia y rasgos que los psicólogos identificaron como compatibles con un abuso sexual reiterado e incluso prolongado a lo largo de su infancia. Lorena había seguido la línea sugerida de que su hija fuera atendida psicológicamente, pero cuando notó que solía salir llorando de las sesiones, cambió de rumbo y decidió contratar a una psicóloga privada. De acuerdo a las declaraciones de Jazmín, esa fue la primera vez que de verdad tuvo terapia. La psicóloga no le hablaba del caso, sino de su vida cotidiana, de cómo vivía su día a día y no solo como supuesta víctima. Poco tiempo después, su psicóloga privada renunció al instituto de turno y comenzó a tratarse con otra profesional. De acuerdo a su testimonio, también le escuchó y la ayudó a entender cuáles eran sus derechos en el caso. Después de que Julio llevara 2 años detenido, Lorena fue contactada desde los tribunales, donde le ofrecieron una abogada pública, pero ella se negó rotundamente. También le solicitaron que su hija se sometiera a una entrevista técnica. Sin embargo, al llegar a esa instancia, se dieron cuenta de que la profesional a cargo de la entrevista era la misma que había encabezado la investigación previa en las cámaras Gesell, y también se negaron a aceptarla. A pesar de sus temores, el abogado privado que habían contratado les informó que eso no tendría impacto, ya que se trataba únicamente de una entrevista en la que ella confirmaba su voluntad de declarar en el juicio, sin poder expresar su opinión ni realizar ningún tipo de análisis. Finalmente, en 2022, tras sufrir todos los retrasos judiciales propios de los tribunales y la emergencia sanitaria mundial, comenzó el juicio contra Julio. Durante todo ese tiempo, el hombre no había podido ver a sus 3 hijos y a su esposa debido a las restricciones judiciales. La Fiscalía presentó un caso por los delitos de abuso sexual continuado, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. En la causa se citaron todas las pericias y entrevistas psicológicas que le hicieron a la adolescente en el momento de la denuncia y meses después. Cada una de ellas daba cuenta de los supuestos abusos y las consecuencias de ellos en su salud mental. Sin embargo, se negaron otras pruebas, entre ellas
destaca la grabación de las evaluaciones psicológicas que, según la familia, habría mostrado cómo Jazmín fue inducida a confirmar detalles que no coincidían con la realidad. No obstante, estas grabaciones se extraviaron días antes del juicio. La pericia presentada sobre Julio lo mostró como un hombre con rasgos narcisistas, obsesivos y psicopáticos, y otras características que coincidían con un perfil de abusador. La psicóloga fue llamada a declarar, y durante su testimonio expresó su preocupación por el hecho de que la joven no solo estaba afectada por los hechos de violencia, sino también angustiada porque su madre no le creía, a pesar de que ella sabía con certeza que lo sucedido era real. Jazmín manifestó esa frustración en una frase, diciendo que su madre elegía creer en él y no en ella. Según su declaración, la madre estaba tan consciente de que la denuncia era real que cuando Jazmín le contó lo que había sucedido a su abuela materna, a su tía y a una prima, Lorena le quitó el celular como forma de castigo. También contó otras situaciones a través de las cuales su madre la presionaba para que se retractara. De hecho, aunque la especialista reconoció que hubo un cambio en la versión de la menor, 20 días después de la denuncia, no recomendó que la joven testificara en el juicio contra su padre, ya que eso podría revictimizarla. Durante esa primera audiencia se produjo un hecho inesperado que la joven describió como profundamente doloroso. Después de más de 2 años de separación, finalmente les permitieron entrar a saludar a su padre. La emoción del reencuentro, lejos de ser un alivio, la inundó de una tristeza abrumadora, pues se sentía atrapada en un torbellino de culpa. En el juicio, la tía, una prima y sus amigas relataron lo que la joven les había contado. Según una fuente periodística, sus relatos coincidieron con lo que Jazmín había declarado en las entrevistas previas ante la psicóloga. Además, los testimonios también revelaron situaciones de violencia doméstica por parte de Julio hacia la madre y el resto del grupo familiar. Lorena, por su parte, testificó que su hija no quería nada de lo que estaba ocurriendo. No era su intención dañar a su padre. Contó que la discusión que desató la denuncia ocurrió durante un almuerzo familiar, cuando Julio reprendió a su hija por su comportamiento. Ella estaba siendo irrespetuosa y él le marcó límites como siempre lo hacía. Pero esa vez, Jazmín reaccionó de una forma completamente inesperada. Minutos después de la discusión, su madre acudió a la habitación de Jazmín para preguntarle qué le pasaba y exigirle respeto. Fue cuando la adolescente le dijo que su padre la había tocado inapropiadamente. Además, la hija le había proporcionado datos muy concretos sobre las fechas. Sin embargo, cuando ella analizó la información con más detalle, se dio cuenta de que había aspectos que no encajaban. En su testimonio, Julio se declaró inocente y sostuvo que nunca había tocado a su hija con otros fines que no fueran los propios de una relación paternal. Yo a mi hija no le hice nada, jamás le toqué un pelo a mi hija, de esa forma como lo dicen ellos. Y la justicia, la verdad que a mí me genera rechazo, porque yo fui a la justicia esperando otra cosa. Y aunque la familia mantenía la esperanza intacta de lograr la liberación, cuando la adolescente declarara su verdad ante el juez, pero eso nunca ocurrió. Si bien, durante el proceso, la defensa del padre solicitó que se permitiera a Jazmín testificar para retractarse, su petición fue rechazada por recomendación del equipo técnico, quienes consideraron que ello podría ser perjudicial para su salud. Por lo tanto, Jazmín no subió al estrado. No lo permitieron, porque ella sí quería declarar. Incluso en el juicio tenía 17 años. Después de los 16 años ella tiene la opción de decidir si quiere o no quiere declarar. Solamente que le hacen pasar por una entrevista técnica antes para que ella firme delante de una psicóloga. Le hicieron la entrevista técnica, ella dice que sí. El único problema es que la entrevista técnica la hace la perito psicóloga que hizo la pericia psicológica de la Cámara de Jueces. Es la misma. Entonces cuando ella dice yo quiero declarar, ella pone que Jazmín insiste que quiere declarar, que entiende que es un juicio, que está apta, pero que no lo recomienda porque sería revictimizarla y sería todo el trabajo en vano de la pericia psicológica de la Cámara de Jueces que se hizo antes. Tanto la fiscal del caso como el abogado querellante de la familia y una asesora complementaria del adolescente solicitaron una firme condena para Julio. Incluso su propio abogado defensor pidió su condena,
pero solo por el delito de abuso simple. Ante el hecho de que no solicitó la absolución, el abogado reconoció la contundencia de la prueba en contra de su cliente. En abril de 2023, el juez de la Cámara Novena del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó a Julio a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal continuado, delito triplemente calificado debido al grave daño psicológico causado a la víctima, a la existencia de un vínculo previo y situación de convivencia con ella, y por promoción a la corrupción de menores calificada. Luego del juicio, la fiscal solicitó que se investigara la actuación de Lorena por una posible comisión de delito, dado que, según los informes y el testimonio de los testigos, se desprendía que la mujer no había apoyado a su hija y había intentado minimizar lo sucedido, alegando que se trataba de una actitud de rebeldía adolescente. Esta solicitud fue incluida en el fallo. Por su parte, el abogado defensor renunció al caso y otro jurista asumió la defensa, presentando un recurso de casación del fallo. Desde entonces, el caso dividió a su familia y afectó a todos. Según Lorena, se convirtió en un dolor constante, ya que su hija carga con una culpa enorme, mientras que su esposo está pagando por algo que no hizo. Era una herida que no terminaba de cerrarse. 3 años después de la sentencia, el caso de Jazmín no solo salió a la luz pública, sino que se hizo viral en las redes sociales, luego de que la joven ofreciera su testimonio el 20 de noviembre de 2024 en el Congreso de la Nación de Argentina, con motivo de la presentación de un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para agravar las penas de quienes presenten acusaciones falsas. Haciendo un inciso en la investigación principal de ese video, queremos subrayar que, según un informe del Observatorio de Falsas Denuncias en Argentina, se estima que alrededor del 7% de las denuncias son consideradas falsas. Esto representa 507 casos de personas que afirmaron haber sido denunciadas falsamente, con un predominio de acusaciones de violencia de género y abuso sexual infantil. Jazmín comenzó su relato mencionando que su historia se remontaba a cuando tenía 14 años, una edad en la que experimentó un fuerte enojo hacia su padre. En ese momento no quería tener límites y no soportaba la idea de seguir ningún tipo. Mi nombre es Ania Jazmín Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Desde el colegio y la sociedad, Jazmín había recibido un constante bombardeo de información que le aseguraba que, por ser mujer, ningún hombre tenía derecho a decirle qué hacer. Según su testimonio, la institución educativa en la que estudiaba promovía una visión radical del feminismo, o incluso podría llamarse embrismo, con un discurso muy marcado sobre estos temas. En ese ambiente se emitían declaraciones frecuentes llenos de odio hacia los hombres. Fue en este contexto que la idea de acusar a su padre surgió, inspirada en una historia real que le había contado una amiga. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el embrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Jazmín relató paso a paso cómo se arrepentía profundamente de haber acusado falsamente a su padre. Contó que, después de que su madre la llevara a poner la denuncia y ella decidiera retractarse, la justicia no hizo nada al respecto. A pesar de su arrepentimiento, el sistema simplemente no actuó, dejándola con un sentimiento de frustración y desilusión. Confesó que, confiando en que la justicia cumpliría con su labor de manera adecuada y aprovechando la inexperiencia de su madre en estos casos, se dejaron llevar por lo que les decían. Sin embargo, solo un año después, se dieron cuenta de que el verdadero objetivo de las especialistas que la atendieron en las instituciones gubernamentales era manipularla
y hacerle creer una realidad completamente distinta. Según su testimonio, crearon una historia de abusos repetidos en su cabeza y le hicieron creer que ella sí había denunciado la idea del sexo oral. Dijo que al principio, la psicóloga, buscando ganarse su confianza, le hizo preguntas personales, como con quién vivía, cómo era su hogar, qué hacía en su día a día o qué le gustaba hacer. Toda esa información fue utilizada para construir una narrativa manipulada y así acusar a su padre injustamente. De acuerdo a la chica, en la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, no encontró una verdadera ayuda. Incluso, con solo 14 años, la hicieron hablar a solas con una persona. Ella solo compartió lo que le había contado a su mamá, pero todo lo demás fue inventado por ellos. Nunca le preguntaron si era verdad o si mentía, y no solo no dudaron de ella, sino que le hicieron una revisión médica muy invasiva en la que, según sus propias palabras, tuvo que abrir las piernas a un hombre adulto desconocido. Ahí comenzó todo el maltrato, ya no solo hacia su padre, sino también hacia ella. Nunca me preguntaron si era verdad, si mentía, y no solo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sido ultrajada en algún momento. Un adolescente de 14 años, que nunca había tenido ni siquiera novio, tuvo que abrir las piernas ante un hombre adulto desconocido. Ahí empezó todo el maltrato, ya no solo hacia mi padre, sino también hacia mí. Entre lágrimas, Jazmín lamentó que esa misma justicia hubiera sacado a un hombre de su hogar del que no pudo volver a ver y destruyó desde el principio y casi de manera prioritaria a su familia, todo por una acusación de manoseo de la que ni siquiera estaban seguros de su veracidad. En su dolorosa revelación, afirmó que, a pesar de haber intentado varias veces decir la verdad, nunca la quisieron escuchar y, en cambio, fue maltratada. Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche. Aún expuesta a lo que pudieran pensar o hacer en su contra, Jazmín reconoció el daño causado y dijo no saber cómo arreglarlo. Solo quería que la verdad saliera a la luz y que su padre fuera liberado. Por su parte, la senadora, que impulsa el proyecto de ley, afirmó que su iniciativa apunta a que la denuncia verdadera tenga lugar, la justicia sea realmente más transparente y equitativa para todos y se penalice la mentira y la estafa contra la justicia. Tras escuchar la historia de Jazmín, afirmó que se trataba de una familia destruida por el feminismo, un caso ejemplar de cómo la ideología de género se apoderó de mentes inocentes, transformándolas en títeres. Advirtió que desde el Congreso trabajarán para erradicar las ideologías que manipulan la justicia. Después de que las declaraciones de Jazmín se hicieran conocidas y conmocionaran a la opinión pública, algunos medios de comunicación lograron obtener declaraciones del padre a través de llamadas telefónicas. En las mismas, Julio detalló que la justicia de Córdoba lo había condenado basándose en pruebas psicológicas realizadas tanto a él como a la menor, las cuales no eran consideradas pruebas concluyentes. Sin embargo, las pericias científicas que le practicaron a él, todas resultaron negativas. Ellos nunca escucharon porque en el juicio ella estuvo las 4 audiencias pateando la puerta para poder ingresar a declarar y no la dejaron. Previo a entrevista técnica donde ella manifiesta que quiere declarar y que entiende lo que es un juicio. En el informe dice que ella manifiesta que quiere declarar. No la dejaron entrar. Entonces ellos se quedan con un informe de pericia, esa imputación de abuso sexual, con aviso carnal que nadie entiende de dónde salió. Desde el entorno que tuvo vinculación con la causa, hubo una enorme preocupación por la postura de Jazmín en el Congreso y por la actuación de su madre, pero prefirieron no hacer declaraciones públicas. Solo se remitieron a que fuesen revisadas las pruebas incorporadas en el expediente, la cual se resumía en la sentencia emitida. Hasta el cierre de esta investigación, el padre de Jazmín continuaba recluido en una cárcel de la ciudad de Córdoba,
mientras sus abogados seguirán algunos pasos con el objetivo de revocar la condena. El testimonio de Jazmín ante el Congreso será un elemento clave en el proceso, principalmente porque, al ser dado ante un ente público, puede ser utilizado por sus abogados para presentar un recurso de casación. En la audiencia oral y pública que se lleve a cabo, argumentarán que se debe tomar en cuenta su testimonio y que se reconsideren las pruebas de la reconstrucción criminal inicial. Julio no presentará ninguna denuncia sobre falso testimonio contra su hija, pero sí se analiza la posibilidad de hacerlo contra los peritos que actuaron en el caso y la llevaron hasta las consecuencias actuales. Lo que comenzó como un arrebato de malcriadez de una adolescente, influenciada por los nuevos y a menudo extremos conceptos sobre el feminismo, ha desencadenado una serie de consecuencias devastadoras para toda una familia. 4 años y 8 meses han pasado desde que se fracturó irremediablemente el núcleo familiar, dejando a unos hijos que han crecido sin la figura paterna y a un hombre aparentemente inocente que cumple una condena por un crimen que no cometió. Este doloroso episodio pone en evidencia cómo una acción impulsiva, alimentada por ideas desmesuradas o mal interpretadas, puede tener repercusiones irreversibles. La familia, dividida y marcada por el paso del tiempo, enfrenta el reto de sanar y reconstruir lo que una vez fue un hogar unido. Mientras tanto, la justicia se ve cuestionada, no solo por la condena, sino también por la vulnerabilidad de un sistema que en ocasiones no logra distinguir entre la verdad y la manipulación. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.